Hola a todos, ¿cómo están? Sean siempre bienvenidos a su podcast, El Club de Emprendedores. Hoy estamos en el capítulo sexto y es uno de los más especiales porque vamos a entender la relación de la tierra, el ser humano, los alimentos y cómo la gastronomía los interpreta. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo va todo? Diego, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo le ha ido? Bueno, muy contento hoy en un capítulo muy especial para nosotros. Hoy es el sexto capítulo, Gastronomía y Agricultura, donde vamos a responder eso que tú preguntas, pero también vamos a saber cómo la agricultura y la investigación ayuda a proyectos con beneficios ambientales, sociales y desarrollo económico, sobre todo en Sabana Occidente. Le damos la bienvenida a Juan Diego Mejía, director del Centro de Investigación sede Tibaitatá de Agrosavia. Bienvenido al Club de Emprendedores. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, muchísimas gracias Diego y Julián por esta invitación al Club de Emprendedores a su sexto capítulo. A ti por la invitación y por aceptarla. Juan Diego, pues primero que todo, para todos los que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y por qué estudiar la agricultura. Bueno, yo creo que para muchos de los que nacimos en el siglo pasado, a mediados de la segunda mitad del siglo pasado, como en mi caso, pues tenemos un vínculo con el sector rural. Colombia no hace mucho se volvió urbano y pues yo no soy la excepción. Las vacaciones del colegio, la Semana Santa, los puentes, para la finca de los tíos, para la finca del abuelo, para la finca del papá. Y bueno, como ya podrán saber por mi acento, soy de Medellín. Me tocó la adolescencia en los 80s y los 90s. Era una ciudad compleja, complicada para ser adolescente. Entonces, el refugio fue el campo, ¿sí? Y claro, muchos soñaban con ser, bueno, sobre todo en las familias paisas, tener un médico, un abogado, un sacerdote, era bien visto. Pero a raíz de ese vínculo con el campo, por la familia y por las circunstancias históricas de ese momento, pues definitivamente cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, pues me decidí por carreras del sector agropecuario. Ahí estudié agronomía en la Universidad Nacional, la sede que tienen en Medellín, y completamente convencido que fue la decisión más acertada. Mi familia no cayó bien, pues todos tenían un vínculo con el campo, entonces ¿qué sentido tenía seguir estudiando para campesino? No había mucho plus en ese momento. Entonces la abuela decía, qué talento tan desperdiciado. El único agrónomo famoso en ese entonces era el profesor Yarumo. Después empecé a averiguar para convencer a la abuela de que la causa era noble, que habían otros agrónomos famosos por cosas buenas y por cosas malas, cantantes como Serrat, o políticos como Fujimori o Gorbachev. Entonces, bueno, chévere, ¿no? Entonces sí se puede ser un Gorbachev. En ese momento el hombre estaba en las noticias, en el poder, dividiendo Europa o uniendo otra vez a Europa. Entonces, bueno, es curioso. Desafortunadamente, me tocó estudiar una agronomía también muy urbana, porque no me podía ir a visitar Bananito Bravao, no me podía. Y eso me metió a un laboratorio. Y no pude ejercer mucho en el bar. Pero en ese momento, al final del siglo pasado, pues la biotecnología estaba como de moda y era muy carismático para los pelados, seguramente como lo pueden hacer ahora las redes sociales o el equivalente ahora. En ese entonces era la biotecnología, era seguro. Entonces me metí a un laboratorio, allí hice mi tesis de pregrado y me quedé 10 años, hice una maestría en recursos fitogenéticos. La traducción de los recursos fitogenéticos, para que nos entiendan los que nos están escuchando, es un poco esta relación planta-hombre, que es fascinante, maravillosa. Luego tuve la oportunidad de salir del país por una década y hice un doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, en biotecnología, también en evolución y esta relación planta-hombre, que es fascinante. Y hace 6 años regresé al país, al cargo que ocupo actualmente, como director del Centro de Investigación Tibaitatá de Agrosavia.
Muy amplia tu experiencia, Sí. digamos, en ese aspecto. Y bueno, arrancando ya como con esa pregunta, explícanos y ahondemos un poco en la historia, lo que tenemos de la relación planta-hombre. Es una relación fascinante. Y en plantas también sucede un fenómeno que para los que nos escuchan es muy fácil de entender con las mascotas, la domesticación. Domesticamos un perro, un caballo, las vacas, los gatos. Las plantas también. Las plantas no son ajenas a estos procesos de domesticación. Y bueno, ya esto es una relación que arrancó hace mucho tiempo. Pongámosla hace 10.000 años y pongámosla en Oriente Medio, en Mesopotamia. Cada vez con las técnicas más finas que tenemos, la raya se corre más. Hablemos de 12.000, 15.000 años. Cada vez ya tenemos herramientas mucho más finas para estimar el tiempo y también nuevos registros. Pero pongámosle, para propósitos del podcast, 10.000 años esta relación planta-hombre. Y sucede con este paso de comunidades cazadoras, recolectoras, a nómadas, o de nómadas, perdón, a sedentarias. La agricultura, esta asociación con las plantas le permitió al hombre una posibilidad de asentarse y al asentarse de generar civilización, básicamente. Es un gran paso y fue un rol muy femenino y lo sigue siendo hasta hoy. Okay. Sí, el rol masculino siempre fue cazar, recolectar. El rol femenino, un poco más al cuidado, ese rol protector que siempre se ha caracterizado. Empezó a tomar esas semillas de esa recolección y a plantarlas, no irlas a buscar, tenerlas un poco más cerca. Empieza con los cereales. Empieza con los cereales, con algunas leguminosas, lentejas, garbanzos. Y esta relación lenteja o leguminosas un poco proteicas y los cereales, energía, empieza a ser exitosísima. Empieza a tener éxito y ahí empieza esa relación planta-hombre. Es una relación bastante vieja que aún hoy sigue siendo muy importante. Y toda esa diversidad que encontramos en este momento en el sector agrícola, que le llamamos agrodiversidad, es producto de 10.000 años de selección. El hombre es muy curioso. La curiosidad, las condiciones ambientales en las que crece o en las que desarrolla su comunidad, eso van definiendo mucho las presiones de selección que el hombre aplica en sus cultivos. Y cada vez que el hombre cosecha, deja una parte de su cosecha para alimentarse y deja una parte para la siguiente cosecha, está haciendo una selección. Si es un cultivo semestral, maíz, está haciendo 2 procesos de selección al año. Póngale 10.000 años. Tiene algo completamente adaptado y a su gusto. Y el hombre es caprichoso. Y la culinaria ha sido una gran fuente o fuerza de selección. Uno puede seleccionar, bueno, que se adapte al clima, al frío, que se adapte a la sequía, listo, bien, que produzca mucho. Pero también conozco historias de procesos de selección culinarios. No sé si la podamos de una vez lanzar aquí o seguimos. La costa del Pacífico es relativamente seca. Excepcionalmente en Colombia es muy húmeda, pero si nos vamos para el sur del Ecuador, nos vamos para la costa peruana o Atacama en Chile, es seca, hasta que se congelará abajo en el polo. Es una costa seca y eso implica que el desarrollo vegetal no es muy grande. La madera para cocinar es un limitante. Y hay unas comunidades indígenas, se me fue el nombre en este momento de esta comunidad indígena en el sur de la costa pacífica peruana, que domesticaron unos frijoles que requerían menos cocción.
porque no había abundancia de madera para cocinarlos. Saben que los frijoles hay que meterles su pitadita, ¿no? O sí, su remojada a veces. Sí, claro. Esto es una proteína, pero para hacerla accesible hay que aplicar energía. Las mujeres empezaron a seleccionar por frijoles que el proceso de cocción no demandara tanto consumo energético, 5.000 años. Bueno, aquí en América no tenemos los 10.000 años que tenemos en el Asia. Aquí pues, es más reciente los procesos de domesticación, pero igual, si un frijol da cada 4 meses, tenemos hasta 3 procesos de selección al año. Y de esos granos que se cocinaban primero, pues si yo guardo la semilla y ahí podemos ver un proceso, por ejemplo, de domesticación dirigido por la cocción. Y cómo la cocina también se vuelve un factor de selección y un factor importante en la domesticación de las plantas y esa relación planta-hombre. Juan, y a mí en esta me causa una pregunta. ¿También el sabor tuvo que ver con esa domesticación? O sea, tú dices, hablas de nutrición, de textura, pero también el sabor, o sea, si es más rico o no, también estos procesos también fueron de selección. Definitivamente. Y yo creo que hay casos bonitos aquí en América de procesos de selección vía sabor, el ají. No hay nada más carismático en la cocina del mundo que el ají. Es impresionante. El ají es americano. Es amazónico. Sí. Pongámoslo amazónico. La cuenca del Amazonas. Los especialistas en plantas, ustedes saben que a las plantas, las especies de planta les ponen nombre. Sí. Nombre científico compuesto por 2 partecitas. Sí. Nosotros somos Homo sapiens. Homo es un género, sapiens Homo sapiens es la especie. Pues en ají han descrito 5 especies de ajís. Entonces, que el Capsicum annuum, Capsicum bacatum, frutescens y otras 2 especies. Y esto sucedió con los botánicos en los últimos 300 o 400 años, la asignación de estos nombres. Pero la conquista se dio hace 500. Y no solo oro y plata encontraron, sino esta diversidad esplendorosa que tienen los trópicos. Y nuestros materiales empezaron a viajar, nuestras plantas empezaron a viajar. Principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas en Francia, un botánico francés recibió, por ejemplo, un material de ají de Asia, de China. El tipo le puso Capsicum chinense, era el origen. Y ahora con las técnicas que disponemos sabemos que es americano. Pero en 500 años salió, fue a China, en 300 volvió a Europa, le pusieron un nombre chinense, pero sabemos que su origen es acá. Y ustedes que saben de cocina saben que este es un condimento supremamente carismático. De hecho, no sé si para bien o para mal, nosotros no somos tan consumidores de ají como otras culturas, las asiáticas, la comida india, pues le mezclan el curry, le mezclan otros, pero eso es una explosión de sabores. Los peruanos son como los que más... Sí, los peruanos y los mexicanos, digamos. Sí. En lo que nosotros hemos leído en nuestro trabajo en el podcast, pues hemos encontrado que pues en la conquista, pues debido a que el español no era muy ávido de ese sabor picante, lo relegó de la comida, y por eso es que nosotros como colombianos tal vez no tenemos Fue un proceso de culturación. Sí, ese sabor tan metido en nuestra comida, pese a que viene de nuestras tierras. Claro, y fue súper carismático. Entonces, el sabor también. Y con el Instituto de Investigaciones Amazónicas, el Instituto Sinchi, a finales de los 90, hicieron un recorrido por el trapecio amazónico recogiendo ajís con las culturas. Los ríos son las vías, recogieron ajís, colectaron bastantes, los llevamos a un invernadero y los sembramos. Y empezamos a ver una diversidad impresionante, pero impresionante, en tamaños, por ejemplo, desde un ají del tamaño de la cabeza de un alfiler, hasta un ají grande como un pimentón.
sabores también, desde muy pungentes, muy picosos, hasta dulces, como un pimentón. El pimentón es un capsicum también, es un ají domesticado. Y de colores, blancos, hasta púrpuras, casi negros, pasando por amarillos, naranjados, rojos, toda esa variedad. Tenemos una fotografía de esa gran diversidad que teníamos ahí y nosotros, wow, es fascinante, ¿no? Como en un área geográfica pues, relativamente pequeña en términos de evolución, el trapecio amazónico, uno encuentra tantas cosas. Y seguramente cada cultura empezó a seleccionar o por el color, o por el sabor, o por el rendimiento, pero dio origen a una gran diversidad. Y empezamos a mirar, bueno, y eso a nivel genético, si es diverso, resultó ser casi lo mismo. La explicación que dimos en ese momento, las distancias genéticas entre estos grupos eran muy estrechas. Y otros, no, pero si hicimos bien el trabajo, porque pues, mire, mis sentidos, tanto la vista como el gusto, perciben otra cosa, no daba igual. Uno lo puede explicar, es porque para encontrar diversidad genética, nuestro genoma, nuestro ADN es muy grande y codifica para muchas cosas, ¿no? Pues el hombre ha seleccionado solo en base a una característica, el fruto. Y esa parte del genoma es variable y se expresa variable. El resto lo ha mantenido constante. Entonces, eso es fascinante en esa relación hombre-planta. Y en este proceso de selección, siempre se le acusa al hombre de ser el chico malo, del malo del paseo en la diversidad, ¿no? Esta crisis de cambio climático, ambiental, es consecuencia de las actividades humanas. Pues yo les puedo decir que la domesticación de las plantas y de los animales ha generado mucha diversidad. No tendríamos tanta variedad de ajís en este caso, o de papas, o de maíces, si no fuera por esa curiosidad y esa necesidad del hombre de adaptarse y llevarlo para todos lados. Tenemos maíces sembrados desde el nivel del mar hasta páramos. Yo he encontrado en Colombia maíces en páramos. Ese grado de adaptación ni nosotros lo tenemos. Y hemos logrado que una planta tenga ese grado de adaptación. La planta por sí sola, en condiciones naturales, no hubiera logrado eso. Es acompañada con el hombre que se ha logrado, a partir de esa relación, ese gran grado de adaptación al ambiente, pero también a los caprichos. Cada comunidad es caprichosa. Sí, claro, tiene sus... Y ya sea por sabores o por ritos religiosos, o no sé, el kosher en algunas comunidades, o otras que no consumen cerdo, otras que en sus fiestas, como nosotros, consumimos pescado en determinados días. Eso también va estableciendo vínculos. Y esos vínculos también llevan a esos procesos de selección. Yo quiero esto para estas fechas. Y las estaciones y el final de las estaciones de cultivo, el final de la primavera, del verano, principio del otoño, cada cultura tiene su fiesta de las cosechas. Algunas asociadas a la religión, o a tradiciones o a lo que sea, pero es muy común que las comunidades, que las sociedades tengan una fiesta asociada a las cosechas en el pasado. Ahora pues ya podemos guardar y todo eso, la cadena del frío, ya. Pero antes sí, de hecho pues en Norteamérica podemos ver un poco acción de gracias, que es dar gracias, pero porque también se terminó una temporada de cosecha, dar gracias porque la cosecha fue abundante, me va a permitir pasar un invierno y compartir, y vamos a dar acción de gracias por ese regalo, y eso lo vamos a encontrar también transversal. Entonces la agricultura va teniendo ese vínculo social importante y también muy atado pues a la gastronomía. Juan Diego, y en la actualidad, ¿cómo es esa relación de hoy en día, o sea, del hombre o el campesino, que es el que está allá trabajando fuertemente, y del citadino con esa relación planta-hombre? O sea, yo creo que desde que nos urbanizamos, desde esa revolución industrial, esa relación empezó a cambiar. Definitivamente, y fue ahí la revolución industrial. En el pasado,
se necesitaba alrededor del 70 al 80% de la población mundial tenía que producir los alimentos. 70-80. Ahora en los países desarrollados el 5% de la población puede producir la comida para el resto. Y esto es en un lapso de 300 o 400 años. Es muy poco. Pasamos de ser muy agricultores, porque nos tocaba, a ya dedicarnos a otras actividades urbanas, por ejemplo. Eso se dio con la revolución industrial. En Colombia, lógicamente, pues estos cambios no se dan tan rápidos. Lo que se vivió en los países desarrollados en el siglo XIX, pues nosotros lo vimos en el siglo XX. Y nos vamos moviendo. Pero efectivamente Colombia pasó a ser un país más urbano. La economía colombiana también ha cambiado un poco. Hasta, no sé, 60, 70, es una economía muy agrícola. Lo sigue siendo el café, el banano, las flores, siguen siendo elementos importantes de generación de divisas y tenemos una amplia variedad para nuestra seguridad alimentaria. Pero ya después vino el boom de los hidrocarburos y eso, entonces, bueno, la economía de hidrocarburos o minero-energética, pues domina y la agricultura pasó a un segundo plano. Pero sigue siendo un renglón muy importante, además por nuestra seguridad alimentaria y por nuestros gustos. Es posible que importemos mucha cereal, sobre todo, para convertir en proteína, más para darle alimentos a las aves, al ganado no tanto, es más que todo aves y cerdos, tal vez, es lo que importamos. Pero nosotros no cambiamos muchos de nuestros hábitos. Un ajiaco con nuestras papas, un tamal no fuera posible con maíz importado, una arepa tampoco, una mazamorra menos, un ajiaco o un mondongo o un sancocho, todos esos son todavía ingredientes muy locales, una yuca, un plátano, todavía son elementos muy locales, pero Colombia sí ha pasado a ser un poco más urbano. Lo vemos en el campo. El campo en este momento se nos está envejeciendo. Retener a los jóvenes ha sido un desafío, pero también estamos viendo la aparición de los neocampesinos, de aquellas personas que se fueron a lo urbano, pero ya están reconociendo las ventajas de lo rural y se devuelven con un nivel de escolaridad un poco más alto, con capacidad económica un poco más alta y consumiendo tecnología para producir. Entonces es otro fenómeno que se está viendo. Digamos que al final del siglo XX vimos esa migración a las ciudades, ahora estamos viendo un poco, no tanto, pero el fenómeno ya es evidente. Cuando uno se desplaza al campo se encuentra o el hijo que tuvo la oportunidad de estudiar, o el nieto, o el que regresó al campo. Y es un fenómeno interesante porque también eso a los que trabajamos en el sector rural es otra forma de abordar, implica otro abordaje especial, como les digo, pues el nivel de escolaridad, de ingreso y de expectativa es diferente. Y desde aquí también lo abordamos a veces de otra manera, ¿no? Porque muchas veces se pregunta de dónde vienen las papas y ya hay respuestas como del supermercado y hasta ahí llegó. O sea, la relación de pronto ya se cortó como ese vínculo con lo rural. Sí, tal vez. Entonces... Y la violencia, o sea, hemos tenido violencias, los 80, los 90, se calmó un poquito, vuelve a recrudecer, y eso hace que la gente esté un poco en la ciudad, en el entorno urbano, en el centro comercial. Entonces, cada vez ese vínculo con lo rural, ya pasar las vacaciones donde la finca del tío, del abuelo, ya no es tan común. Ya es... Sí, las vacaciones recreativas o en el museo o en el centro comercial o en un deporte, pero sí esa conexión se ha perdido y uno ve casos exitosos y carismáticos de vender la ruralidad como un panaca, no sé, que es súper atractivo, o ir al eje cafetero, ¿no? Ya cambiar una cultura cafetera por una cultura también del agroturismo, y el agroturismo también se empieza a volver como un factor de desarrollo y de esa curiosidad de volverse a vincular con lo rural porque se ha perdido. Un lago de Tota donde tenemos, no sé, cebolla y trucha en el lago, pero el turismo ya empieza a ser un renglón importante, y con el turismo la gastronomía y todos los sabores locales
Y es esa, yo creo, esa necesidad del citadino de volverse a reconectar con el campo. Y eso es importante. Por ejemplo, bueno, aquí como estamos dentro del podcast, la dinamización y creación de ecosistemas de negocio, siempre hablamos de la interpretación del territorio y de lo importante que es, y por ejemplo en este caso es del espacio biofísico. ¿Cómo ves esa interpretación? ¿Qué debemos hacer? Y por ejemplo aquí aterrizando la Sabana Occidente. La Sabana Occidente, en la que llegué pues hace 6 años, es un área de expansión urbana. Esto se están volviendo como los suburbios de Bogotá. El norte se ha ido saturando, encareciendo. Sí, claro. La Sabana Occidente emerge como esta posibilidad a un costo razonable de ir ampliando esa frontera urbana. Y también no solo con viviendas, sino parques industriales y bueno, todo este avance de los suburbios que se está viendo la Sabana Occidente, y eso tiene unas implicaciones en el cambio del suelo definitivamente importantes. El Centro de Investigación Tibaitatá, ubicado en Mosquera, en la Sabana Occidente, ya está quedando como una isla, ya está quedando como este pulmón verde en este clúster urbano creciendo, y cada vez sentimos también más la presión. Esta presión trae consecuencias, desplazamiento de la ruralidad. De hecho, en estos 6 años que trabajamos con los municipios de la Sabana Occidente, Funza, Madrid, Mosquera, y hacemos el Día del Campesino, pues vemos que año tras año hay menos campesinos. Y es que créanme, con los costos que va adquiriendo el suelo, ya pagar predial con lechuga cada vez se vuelve más complejo. Sí, es claro. Entonces, digamos, estas actividades agrícolas necesariamente terminan siendo desplazadas, no sé si para bien o para mal. Es una gran oportunidad que tiene la Sabana Occidente de alimentar una de las ciudades más grandes del mundo, como es Bogotá. O sea, es que no estamos hablando de una ciudad pequeña, es una ciudad grande, con capacidad de pago. Sí. Buena capacidad de pago. Curiosa, sí, curiosa de consumir. Y eso se puede volver una oportunidad. Con cadenas cortas de distribución, porque pues, no tenemos que pagar fletes, pero hay otros costos asociados o limitaciones ambientales que la expansión de la agricultura la hacen muy compleja. Estamos casi que en una etapa de subsistencia de la agricultura y de desplazamiento. O sea, yo anticipo que en algún momento vamos a ser más exportadores de alimentos. Perdón, importadores de alimentos. En este momento no sabría decir si somos exportadores, pero si hay actividad agrícola. Sí. Y también los cultivos de exportación, porque entonces, si ya los costos, la lechuga no nos da para los costos, pues tenemos que buscar otros cultivos que sí lo den. Ahí encontramos cultivos de estructuras protegidas, como flores o algunas frutas, no sé, arándanos y otro tipo, que sean más intensivas en el uso de los recursos, incluyendo el suelo, porque ya es más costoso, ya aquí el suelo se va volviendo entonces más costoso, competir con la rentabilidad que da un parque industrial o la rentabilidad que puede dar una propiedad horizontal. Sí, ya es muy complejo. Entonces estamos en esa transición de estos cultivos a plena exposición, que no son tan rentables, a cultivos un poco más rentables de estructuras protegidas o desaparecen. Y eso, por ejemplo, la calidad del aire, del agua, eso también afecta se va generando presión sobre los recursos, agua y suelo. Pero ahí en esa calidad, o sea, si va a empeorar nuestra calidad de agua, nuestra calidad de aire al desplazar esa ruralidad. No necesariamente, la normatividad ambiental cada vez también se pone más severa. De hecho, ahora no es solo necesario tener el suelo, también una concesión para el uso del agua, que te la van a limitar, que te la van a restringir, que la calidad también de esa agua para riego también ya hay una normatividad. Entonces cada vez hay, digamos, unos estándares
que como consumidores nos van a beneficiar bastante, pero que ponen al productor en un desafío, sobre todo si el recurso es limitado. Claro. Entonces, sí, esta agricultura a libre exposición, llamémoslo así, es una agricultura que utiliza los recursos, pero que se pueden volver aún más eficientes con estructuras protegidas, donde recirculo el agua, donde las condiciones climáticas las controlo, donde los riesgos también los manejo, el riesgo de pérdida por una granizada o por una inundación o por una sequía, todo esto lo tengo bajo control y intensifico la producción por unidad de área. Ya lo que producía en una hectárea a libre exposición, en esa misma hectárea en estructuras protegidas puede ser más intenso. ¿Sí? Y hay casos muy bonitos acá en la Sabana Occidente de esa transformación a la agricultura un poco más protegida, por llamarlo de alguna forma, que es muy eficiente en el uso del recurso, suelo y agua, que es el más limitante, y genera menos externalidades. Lixiviados y otra serie de externalidades que a veces la agricultura produce, el uso de insumos químicos que si no se usan bien, si no se lee la etiqueta, puede generar también unas externalidades. Y estos sistemas de productivos más intensivos, por la cantidad de dinero que hay en juego, pues suelen también controlar un poco más las variables. Y también la formalización, porque son sistemas productivos más formalizados en términos laborales, en términos tributarios y en términos de permisos. Entonces, esa transición puede generar beneficios, sobre todo en Sabana Occidente, donde el recurso suelo cada vez y aguas son más limitados, pero que no visualizo que se prolonguen en el tiempo por la expansión urbana, que es mucho más rentable. Y van a terminar siendo cultivos nómadas, yéndose a la sabana periférica, tal vez. Sí. Lo estamos viendo con la leche. La leche, pues la sabana cundiboyacense tiene dos características principales: papa y leche y hortalizas. Pero creemos que otras cuencas lecheras, la Orinoquía ahí atrás, van a empezar a desarrollarse bastante por la presión del uso del suelo. Y es una pena porque son suelos muy buenos. La sabana cundiboyacense, en algunos sitios, pues, humedales que se drenaron, o lagos, si recordamos la leyenda de Bachué, podemos encontrar que es un lecho de un lago, ¿no? Y entonces todo ese sedimento en tiempo geológico produce suelos buenos y una que otra caída de ceniza volcánica y son suelos buenísimos, son suelos una maravilla, y es una pena pues que nos hayamos asentado en ellos con un potencial agrícola buenísimo. Tibaitatá, la granja donde trabajo, tiene 70 años, fue fundada en la década del 50 y desde eso venimos produciendo ahí y sigue produciendo, y creo que se va a extender con unas buenas prácticas de manejo por mucho tiempo más. Bueno. Entonces no son de esos tipos suelos de los llanos que hay que entrar a manejar, a mejorar, que hay que entrar con insumos para que den productividad. No, esto aquí es casi espontáneo, es impresionante y es una pena ese cambio, pero es la realidad, y eso pues no vamos a sacar a la gente, ¿no? Hay que poner en la ecuación a la gente, también es importante. Juan Diego, y en esto pues se ha visto en los últimos años como una ola en contra pues de los productos agrícolas industriales, o sea, la producción, los insumos para el control como agroquímicos o nutrientes químicos, los que se llaman agroquímicos, y pesticidas para la nutrición pues de las plantas y el control de plagas, pero ya hay alternativas. Me imagino que ustedes investigan muchas alternativas a como esta tradicionalidad del químico que se tenía en la agricultura. Cuéntanos un poco, cuéntanos a todos los oyentes y los que nos están viendo, ¿cuáles son esas alternativas que podemos encontrar hoy en día para hacer una agricultura más sostenible? Sí, la agricultura también ha tenido evolución. ¿Sí?
desde hace 10.000 años viene evolucionando. Sí, cada 3 meses, 4 meses. Cada cultivo, ¿no? Aunque hubo periodos donde no evolucionó mucho. El arado tal vez que fue, y la tracción animal, que fueron de estos, o el riego, los canales, era como los desarrollos más grandes. Pero con la revolución industrial, sí, el desarrollo agrícola tomó otra dimensión. Primero industrial, la maquinaria, la mecanización. Y segundo, la genética. Ya empezar a estos procesos que eran seleccionar cada 6 meses, ¿no? Ya esto, y que eran a veces, no sé, casuales o anecdóticos. Ahora son calculados, medidos, definidos y unos progresos impresionantes llevando las plantas a unos límites biológicos impresionantes. La agricultura ha pasado por eso y sobre todo en el siglo XX. Y en el siglo XX o XIX-XX pues también la población humana creció. Y el desafío a principios del siglo XX era que no había comida para todos. La población crecía más que la productividad de los cultivos. Y eso fue un desafío. Y digamos que el hombre empezó a enfrentar ese desafío. Y a mediados, digamos, del siglo XX tal vez, nace lo que se denominó la Revolución Verde. Y esta Revolución Verde se concentró en producir comida. O sea, la productividad era el centro de atención. Ya no que supiera bueno, ya no que, como el ají, ¿no? Sí. Ya no era que se cocinara rápido como el frijol de las comunidades indígenas peruanas, no, ya era productividad. Tenemos un mundo que se está muriendo de hambre y tenemos que alimentarlo. Entonces, en ese sentido, la planta se volvió el foco de estudio. Yo a usted la voy a consentir para que me produzca mucho. Y consentir es, le voy a echar el agua que necesite, le voy a echar la fertilización que necesite. La voy a consentir tanto que usted va a producir mucho. Y se generaron variedades con ese propósito. Variedades donde el objeto de selección era productividad. ¿Sí? Y se descuidó un poco el sabor, se descuidó un poco la nutrición y otras variables por productividad. Y con el avance también de la química, de la síntesis química, entonces, y como usted es la consentida, entonces yo también la voy a proteger de las enfermedades, yo también la voy a proteger de los insectos, el agüita que necesita, todo, la voy a consentir mucho. Y en ese sentido, y en homogenizar, ¿no? Voy a tener cultivos homogéneos y mares de cultivos homogéneos, o sea, eso fue Revolución Verde y logró llenar los graneros del mundo. Ahora producimos más comida de la que necesitamos, pero el mundo todavía se muere de hambre. ¿Pero por qué? Porque ahora el tema es capacidad de acceso, pero ya la tenemos, antes no la teníamos. Esta Revolución Verde, segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, llenó los graneros, pero nos metió en otro dilema, el impacto que eso tuvo. Llenar los graneros tuvo un impacto sobre el medio ambiente que ahora estamos viendo. Se modificaron ecosistemas completos. Sí, agroecosistemas, del ecosistema natural al agroecosistema. Y bueno, entonces ahora el reto es, sigamos con esa productividad, pero en términos de sostenibilidad, ya no puede ser a cualquier costo. Ya tenemos que migrar a una era de más sostenibilidad. Y nos recibe este nuevo milenio con esas tendencias, conservando los niveles de productividad que se lograron con la Revolución Verde, pero con un menor impacto al ambiente. Y por ejemplo, ahí dentro de eso, como conectándonos, surge algo, es nosotros como gastrónomos o desde la gastronomía, pues el campo es nuestro principal proveedor. Exacto. Y hablamos de una agricultura sostenible, ¿cierto? Pero cómo eso impacta y puede ser rentable tanto para el pequeño productor o el campesino, para nosotros los restaurantes, mejor dicho, que sea un precio justo dentro de esa cadena, pero que se pueda hacer, porque claro, aquí hablamos de tecnología, riegos, la investigación, pero una persona de pronto que nos está viendo dice, pucha, yo nunca voy a poder hacer eso,
o si tengo una idea en la cabeza, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ves tú esa parte? Yo creo que ahora hay muchas opciones, ya que estamos tranquilos en que hay productividad, ya Bueno. podemos preocuparnos por otras cosas, ¿cierto? Solo por la sostenibilidad o por lo gourmet, porque esta explosión industrial de la agricultura también simplificó mucho la gastronomía, ¿no? Entonces, no sé, un pan casi que sabe lo mismo aquí que en cualquier parte. Y hubo países que se especializaron en las producciones, ¿no? Entonces el trigo, la soya, el maíz, sí, eso puede contar en los dedos de la mano las despensas del mundo. Y eso también homogenizó la dieta y digamos que lo volvió un poco aburrido. Pero pues ya no me muero de hambre. Sí. Sí. Pero entonces ahora podemos aprovechar esa posibilidad de que tenemos alimentos suficientes para volver a gastronomías locales, para empezar con estos mercados de nicho, hacer esta integración del campo con la mesa. En términos urbanos, las huertas urbanas han tomado un auge impresionante en la pandemia y se han popularizado. El Jardín Botánico de Bogotá tiene unas campañas extraordinarias para estas huertas urbanas o periurbanas, ya en nuestro contexto de Sabana Occidente le podríamos llamar periurbano, pero ya no es una azotea ni un balcón, ni una ventana, ya podemos hablar de un solar aquí en la Sabana Occidente, un poco más amplio. Y yo creo que ahora las posibilidades para la gastronomía son muy interesantes. Y con este cambio de que la planta era el objeto de estudio y era lo sagrado, ahora nos dimos cuenta, no, pero lo que importa es el hombre, o sea, soy yo, entonces ya, no, que darle el agua, que darle, liberarla, no, que se enferme también, o que se defienda de otra forma, es importante, pero el que me importa es el hombre, es que se alimente y que se alimente bien. De hecho, en Agrosavia, inclusive, nosotros somos la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Y en ese contexto tenemos 30 años como Agrosavia, pero la investigación agrícola en Colombia, por ser un país agrícola, lleva casi 100 años. Cenicafé, el Centro de Investigaciones en el Café en Chinchiná, Caldas, fue fundado en el 1938. Llevamos para 100 años, sí, no me falta 90 de experiencia. Entonces nosotros hemos también pasado por esas modas. Cuando no producíamos, con Revolución Verde, con sostenibilidad. La ciencia también pasa por esas escuelas del pensamiento, esas necesidades del hombre. Nosotros hace 5 o 6 años cambiamos nuestro propósito superior. Antes nuestro cliente era el agricultor, el cliente de Agrosavia, ¿no? Nuestra tecnología estaba dirigida hacia el agricultor. Y hace 6 años que nos reunimos a conversar y a definir un nuevo misión, visión y todas estas planeaciones estratégicas y creamos un propósito superior donde incluimos un cliente, el consumidor, que es el cliente de nuestro cliente. Claro que sí. Nuestro cliente es el agricultor, pero el cliente del agricultor es el consumidor. Y el agricultor también consume. Entonces, desde hace unos 6 años incluimos al consumidor como nuestro objeto de beneficio. Y eso hace que pensemos diferente. Ya no es la vaca, la gallina, el marranito, la mata de maíz, sino ¿para dónde va eso? El destino final de eso. Y eso pone unos nuevos retos. Hablamos de inocuidad, que no haya residualidad de todos estos insumos de síntesis química, o que el agua sea de buena calidad, o que haya un buen lavado, o que tenga nutrientes, porque en esos procesos de selección, en la productividad, fueron quedando en el camino variedades que no eran muy productivas, pero que eran ricas en una vitamina, que eran ricas en minerales. Todo eso lo fuimos dejando en el camino, o que sabían bueno. Y todo eso fue quedando en el camino porque el objetivo era producir. Entonces ahora, ya que estamos produciendo lo suficiente y son productivas, pues volvámosle a meter que el betacaroteno para la vitamina A, que los minerales, y hablamos de cultivos biofortificados. Entonces,
y como ya sabemos, ya tenemos tantos estándares, ya sabemos que el hombre necesita tantos miligramos de esta vitamina, de este mineral, bueno, y en Asia, por ejemplo, que consumen mucho arroz. Nosotros también, pero los asiáticos sí que consumen arroz. Y tienen deficiencias de vitamina A y los niños empiezan a tener problemas de visión desde temprana edad. Entonces, generemos una variedad de arroz rica en vitamina A. Beta-caroteno, que es un precursor. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya podemos empezar. Alimentos más funcionales. Sí, más... exacto. Ya podemos dirigir nuestra atención hacia otras variables importantes que necesitamos. Entonces, Juan Diego, con esto, o sea, ¿cómo ves entonces ese estado de como esa agroindustrialización sostenible en Colombia? O sea, ¿cómo ves ese estado? Y sobre todo, pues hablando acá en Sabana Occidente, ¿cómo ves ese estado de ese agroindustrial pero sostenible? Yo soy optimista. Además porque la sostenibilidad no es solo en términos ambientales, también en términos sociales y económicos. Es decir, cuando hablamos de algo que es sostenible, es algo que también me está dando al bolsillo, que está reuniendo los tres criterios. Y esta investigación que nosotros desarrollamos, o los paquetes tecnológicos que están consumiendo los productores, están cada vez más orientados hacia, en ese sentido de sostenibilidad, a los tres niveles: económico, ambiental y social. Con esas nuevas variables en la ecuación de la productividad, yo soy optimista en que cada vez los alimentos que están llegando a nuestra mesa son más seguros. Además, que el consumidor ahora cada vez es más responsable y tiene más criterio. Y más conciencia de lo que y más conciencia. Entonces, hay consumidores que están dispuestos a pagar un plus por algo más sano o por algo socialmente justo. Yo voy a comprar esto porque pagan salarios. Y los mercados internacionales también. O sea, esto es una tendencia mundial. Sí, claro. O sea, yo ya no me puedo dar el lujo de producir mal, porque en algún momento me van a castigar. O el mercado local o el mercado externo. En algún momento salgo de la ecuación. Me ha tocado ver la evolución, por ejemplo, de la panela. Es algo muy nuestro. Es un tema de identidad cultural. Y es simplemente un jugo de caña evaporado hasta que quedas en un estado sólido, lo evaporo con calor, en unos trapiches. En los 80, la calidad sanitaria o de inocuidad de estos trapiches era muy deficiente. Siempre llegaba con mosca a tu panela. Que queda un residuo de algo, sí, o una mosca, o algo, había un residuo en la olla. Y esto era alimento de bebés, o sigue siendo alimento de bebés, ¿no? Eso es así, el tetero es eso, ¿no? Y nosotros tenemos una sede que se dedica solo a investigar en panela, lleva 30 años, en Barbosa, Santander, porque allí es un clúster, se llama la olla del Río Suárez, y es un clúster de cultura panelera, porque esa es otra de las cosas bonitas en Colombia, que la actividad agropecuaria no es solo una actividad de subsistencia, es una actividad cultural, y hay clústeres culturales. Panela, allí en la olla del Río Suárez, es impresionante. Y claro, y uno ya va viendo de esa informalidad o artesanal que se veía a finales del siglo XX, a lo que tenemos ahora, cómo se han venido desplazando, conservando la esencia de la panela. Y ya uno encuentra, no el bloque, que tocaba con un hacha partirlo y se despicaba la cocina, y bueno, lo que fue, la encuentra uno en tabletas o granulada, y empieza uno a encontrar una serie de opciones mucho más sostenibles en términos ambientales, sociales y económicos, tanto así que están algunas reuniendo unos estándares de calidad tan grandes que se exporta a los Estados Unidos, mucho para el consumo latino, que los migrantes también consumen, y pues cuando se van allá tienen capacidad de pago y extrañan, entonces consumen estos productos. Yo he visto en 30 años cómo la panela, por ejemplo, ha pasado de un estado muy artesanal a un estado industrial de buena calidad y de sostenibilidad. En el camino hay damnificados, los que no
Los que se resisten al consumo de la tecnología, el mercado los elimina, o la legislación los elimina, o en fin. Entonces, para ser sostenibles y para los emprendedores que nos estén escuchando, empiecen a consumir tecnología para que esta sostenibilidad en los 3 ámbitos que les comento se cumpla y tienen un emprendimiento. Y por ejemplo, hablando de esos 3 temas sostenibles y la descripción que nos hacías del uso de suelo, de cambio como de la destinación, ¿cómo es el tema de huertas urbanas como una solución para esos 3 impactos aquí en la sabana y que puedan funcionar como una despensa tanto de, digamos, llamémoslo así, soberanía alimentaria, pero nosotros también como restaurantes para poder cocinar? No, eso sería maravilloso. Y de todas maneras no vamos a llegar a ser masivos, pero sí vamos a hacer un aporte significativo y muy sostenible en términos de producción. Las ciudades generan muchas externalidades, ¿no? Entra comida y sale otro tipo de productos, basuras, aguas negras. Les entregamos un agua de un páramo en perfecta calidad y nos la devuelven en un río Bogotá. ¿Sí? Esas externalidades de las ciudades, uno puede empezar a mitigarlas de esta forma, ¿no? De estas economías circulares también al interior de una ciudad. Una huerta urbana que utilice los residuos y no los no los mande al relleno sanitario, doña Juana, sino que los utilice en su propia huerta. No solo está dejando de importar comida, la está produciendo localmente, está usando recursos de residuos para esa misma producción y en esa misma circularidad se empieza a generar opciones de alimentación, opciones de manejo de residuos, se pueden regar con cosechas de agua, lluvia y siembras lo que tú quieres, consumes lo que tú quieres de una manera segura y es una terapia. O sea, la salud mental del que cultiva su propia comida, el que se la consume, es una actividad también que te puede, en estos entornos urbanos tan frenéticos, Sí, tan salvajes, aunque... puede ser desiguales. una solución también de un escape. Porque digamos, en tema social, digamos, con tantos círculos de miseria y, o sea, una persona puede decir, quiero hacer mi proyecto de vida o por lo menos pensar como profesión, llamémoslo así, oficio, tener mi huerta urbana y vivir de eso, comer, pero también comercializar. Sí, el trueque con los vecinos, todo esto lo podemos volver a revivir. Como les digo, el Jardín Botánico tiene unas experiencias maravillosas. Ciudades del mundo también los tienen, los jardines botánicos en Nueva York, en Chicago, San Luis. Tienen experiencias buenísimas y son muy sostenibles. Son muy sostenibles. Y ya vinculando la cadena gastronómica con la Cámara de Comercio, hemos venido trabajando algo del estilo. La de Bogotá. Sí. Ah, ok. Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene un clúster de gastronomía y de alimentos muy bueno. Hemos querido trabajar entre ese vínculo entre la gastronomía y el productor, que se ve en muchas partes, que tiene muchos beneficios. Ustedes como transformadores, porque la salida del agricultor es la entrada, y ustedes los emprendedores gastronómicos, y hacer ese contacto es muy bueno porque les permite a ustedes tener un control de calidad sobre sus ingredientes, decidir qué ingredientes, cuándo les llega, cadenas cortas de distribución, eliminar intermediación, que a veces es dura. La intermediación también genera costos. Una huella de carbono alta en términos de desplazamientos, en términos de cadenas de conservación, de frío, en la sabana occidente lo vemos, ¿no? Producimos, va a Abastos, alguien compra en Abastos y vuelve y lo trae a un Fruver. Exacto. Ahí hay una huella de carbono innecesaria, ¿no? Y tal vez una pérdida también en el proceso. Cada intermediario de la cadena tiene una pérdida. La FAO habla que el 45% de los alimentos se desperdician. Uy, es un montón. Es un montón. Juan, y frente a eso, pues nosotros en este podcast hemos tocado un tema que se llama la conciencia alimentaria.
Y pues nos interesa mucho desde el podcast pues que todos los que nos escuchan pues empiecen a tomar esa filosofía de conciencia alimentaria para pues el entorno humano, biofísico y ambiental. ¿Tú crees que todas estas buenas prácticas que nos están comentando, el tema de agriculturas urbanas, puede llegar a lograr este resultado? De tener esa capacidad, esa conciencia alimentaria para todos. Definitivamente. Ahora también se está imponiendo mucho la agroecología, que venía subsistiendo con la Revolución Verde, pero los niveles de productividad y de eficiencia de esa agricultura impresionante. Y ahora que nos estamos pasando a modelos más sostenibles, la agroecología empieza a tener un papel predominante en esta transición que estamos viendo. Y es una agricultura muy sostenible, más diversa, respetando también el conocimiento tradicional, no desplazándolo, complementándolo, pero en términos generales, si se hacen las cosas bien, yo creo que vamos a lograr esa suficiencia alimentaria con un menos impacto ambiental y con una ganancia nutricional importante. Todavía las consecuencias de esta revolución verde creo que todavía apenas las estamos viendo en términos de salud humana. En términos ambientales ya hay un cambio climático, eso es muy obvio. Pero estamos evidenciando los temas de salud. Seguramente. Que estamos los diabetes, cánceres, no sé. Los temas metabólicos sobre todo es lo que más nos ha... Desórdenes. Hay longevidad, digamos, nuestra esperanza de vida ha mejorado bastante. La tecnología, los avances. Sí, pero también es necesario pasar a una nutrición más sana y balanceada, y más diversa, ¿no? Incluir, recuperar cosas, nuestras papas nativas, recuperar ingredientes o frutas que han ido desapareciendo. Y uno de los roles claves que tienen los emprendedores en gastronomía es este proceso de domesticación ha llevado a un vínculo entre la planta y el hombre muy fuerte, tan fuerte que hay plantas que sin la mano del hombre no sobreviven. Y lo que tú no utilices se pierde, no lo vuelves a sembrar, porque si no te lo compras o no lo cocinas. Me tocó ver en el macizo colombiano, en el Cauca, que hay zonas donde los abuelos pues llevaban una tradición de uso del recurso natural muy bonito, pero llegan economías ilícitas que con ese dinero adicional cambian me excusan el reduccionismo, pero cambian sus hábitos nutricionales por atún y pasta. Y una generación crece en esas condiciones, pero por controles o por sustituciones se acaba esta economía ilícita. Y estamos frente a una generación que ya no puede comprar el atún y la pasta y tampoco sabe qué hacer con lo que había antes. O cómo. Se pierde conocimiento también. Sí, en cuestión de una generación. Y si como no lo usabas, ¿dónde está la quinoa? ¿Dónde están las habas? O eso que se llama balú o chachafruto, ¿eso qué demonios es? Eso es comida de cerdos, eso es comida de gallinas, y empiezan a tener también una connotación despectiva. O la panela, no, prefiero un Gatorade a una limonada, no sé. Sí. No, un momento, esa economía ilícita se acabó, esos subsidios que le daba esa economía ilícita, no, vuelva a lo suyo, vuelva a que la tierra lo alimente, converse con su abuelo. Y encontramos que se habían perdido cosas. Y empezamos a hacer ferias de semillas con el sur. Y el sur no es Nariño, el sur ya era Ecuador y Perú. Traer otra vez semillas de quinoa, traer semillas de habas, de papas nativas, para volver a restablecer una seguridad alimentaria que existió, pero que por razones sociales se rompió, se perdió. ¿Y a qué llevó esto? Que si no lo consumimos se nos pierde. Si no volvemos a
a tomar sopas de cereales andinos con papas, con zanahorias, con semillas, se nos va a perder el recurso, porque todos tenemos que subsistir y uno va a sembrar lo que le compra o lo que Juan, no come. Juan Diego, entonces frente a esto, ¿cuál crees tú que es el futuro de la agricultura pues, en Colombia, en Sabana Occidente? Pues ya como lo vemos que también muchos jóvenes por temas de guerra, economía, desplazamiento, pues migran a las ciudades y pues lo que tú decías ahorita, el campo se está envejeciendo. Entonces, ¿cuál es ese futuro que tiene la agricultura en este momento? Para mí, el futuro de la agricultura es una agricultura que consuma tecnología. Y consumir tecnología no quiere decir caro, no. Es que haga las cosas bien, con los desarrollos tecnológicos que tenemos en el momento, que los empecemos a implementar. A veces hay resistencias al cambio, hay resistencias a la adopción, ¿no? Mi abuelo lo hizo así, mi papá lo hizo así, yo lo hago así. Romantizamos algunos sistemas productivos, que son los que nos han llevado a esta crisis. Hay que hacer un cambio. A veces también romantizamos algunos sistemas. Yo no quiero ni cuestionar ni favorecer algún sistema productivo en particular. Considero que la agricultura extensiva todavía mantiene los precios baratos en los estantes de los supermercados y bien hecha está bien. Considero que la agricultura a una escala pequeña, agricultura una familiar, campesina, comunitaria, étnica, urbana, también está bien, siempre y cuando lo hagamos bien. El agua es sana, la materia orgánica se descompone bien, porque a veces, no, esto es orgánico, pero encontramos E. coli o bacterias. Shigella, salmonella. Sí, muy orgánico y todo, pero puede ser inseguro. Entonces, mientras que cada nivel tecnológico se haga bien, hay futuro. Yo creo que hacia allá van las cosas. Sin descalificar ningún nivel, ni el industrial, ni el de pequeña escala, sin cuestionar ninguno, porque todos tienen sus beneficios, también tienen sus limitaciones, y ahí es donde hay que trabajarlas, identificar esas limitaciones para que cada vez sean más positivos los resultados. Y bueno, y por ejemplo, ¿y qué piensas de la tecnología? Bueno, la arqueología de medios trata de recolectar como esas técnicas o saberes antiguos, digamos, tecnología prehispánica, como en esta zona de acá con los camellones de agua que cultivaban y una vez hacían pesca. ¿Qué piensas también de esa unión que se puede hacer de esos tipos de tecnología que también se usaban antes? No, eso sería maravilloso, porque en ese conocimiento tradicional hay cosas supremamente buenas. Los investigadores pueden encontrar la causa-efecto, porque antes uno hacía algo, daba bien, pero uno no sabía por qué pasaba lo bien, y ahí es donde la investigación puede entrar. Les pongo un ejemplo: compost, lombrices. Claro, uno sabe que el compost es 50% de un residuo animal, de boñiga, lo que sea, y un 50% de residuos vegetales, lo mezclo, sube la temperatura, baja y eso lo uso. O una gallinaza, ¿ves? ¿Usted sabe qué está pasando ahí adentro? No, venga, ahí entro yo a explicar o a ver qué pasa adentro. Usted ya identificó que eso es bueno, y esa es la cultura ancestral, ¿no? El conocimiento tradicional. Identifiqué que mezclando estas dos biomasas, una de origen animal, una de vegetal, lo dejo ahí que procese, que se descomponga, y al final tengo un fertilizante orgánico. Entonces, usted identificó que eso es bueno. Bueno, entonces venga, ahí ya llegan los señores con su bata, lo que sea. Y nosotros, por ejemplo, en este caso, hemos encontrado que en clima frío los procesos biológicos son muy lentos, pero que hay unos coctelitos de microorganismos que pueden acelerar el proceso, y acelerarlo un mes, pues ya es ganancia, por ejemplo. Y fuera de eso, ¿no? Que es que a la planta le gusta el nitrógeno y a las plantas también les gusta el fósforo, eso los compramos de síntesis química y los aplicamos. Porque el fósforo y el nitrógeno que contienen estos compost no están disponibles en la forma que a la planta le gusta.
Y como somos un país megadiverso, encontramos microorganismos que hacen ese nitrógeno y ese fósforo disponible a la planta. Entonces, venga, yo le engallo esa compost y se lo vuelvo un poco más gourmet en términos de un cóctel de microorganismos que acelere el compostaje, que haga el nitrógeno y el fósforo disponible para la planta y ya. Y es lo mismo, es el mismo compost que toda la vida se ha hecho, pero al conocer los mecanismos y qué está pasando ahí, me permite a mí manipularlo. Y al manipularlo me permite mejorarlo. Y ahí conversamos dos, en ese diálogo de saberes. El conocimiento tradicional que nos entregó una actividad y nosotros la podemos mejorar. ¿Sí? Entonces, ese es un claro ejemplo. Y te puedo hablar del rumen, de la vaca, ¿no? Que tiene ese laboratorio allá en su panza que come papel y sale leche y carne. Modifiquémoslo para que eso sea más eficiente, para que con los recursos que yo tengo de unos animales que nos llegaron de Europa hace 500 años, entonces pueden consumir residuos de papa o de zanahoria y no maíz, que es lo que siempre se les ha dado, ¿no? Entonces, ahí podemos también modificar ese cóctel de microorganismos que tienen en el rumen las vacas y hacer lo que utilicen nuestros residuos de una manera más benéfica. ¿Qué es eso? Un conocimiento tradicional que recibimos, que tenemos y lo podemos validar, ajustar y mejorar. Y en algunos casos puede ser rechazar. Oiga, no, eso no se me ocurre ningún elemento del conocimiento tradicional que hayamos tenido que cuestionar desde el punto de vista científico, no. Todos tienen sus valores, además porque han sido desarrollados por causa o por error, ¿no? Por selección, ya vienen funcionando, pero se pueden mejorar bastante. Y por ejemplo, con todo esto que hemos venido hablando, ¿cuáles crees que pueden ser los retos para poder integrar el campo con la mesa? Y sobre todo aquí en Sabana Occidente, o sea, la agricultura con la gastronomía y que tengamos como ese trabajo en equipo, esa sinergia, para que pues todo esto que hemos planteado acá pueda llegar a salir bien. Esa conexión entre gastronomía y productor es muy bueno. Generalmente se ha roto por las cadenas de intermediación, que son complejas, y ahí se vuelve mercantilista, se acaba un poco de esa esencia del vínculo entre el usuario final y el inicial, ¿no? Las cadenas de valor también generan algunos valores agregados, ¿no? Alguien la lava, alguien la empaca, alguien la pesa, alguien la pone bonita. Pero si podemos hacer eso más corto, puede ser más beneficioso. Entonces, que el agricultor se acerque al transformador o ustedes a ellos, sería muy bueno, por lo que les digo, cadenas cortas de comercialización, cosas frescas, ustedes también pueden llegar a un nivel de negociación, ¿no? Como usted me entrega algo limpio y yo se lo pago más. Uno como gastrónomo también, sí, dependiendo pues algún alimento, alguna mora en especial, un ejemplo. Sí. Eso, y el agricultor les puede ofrecer a ustedes también ingredientes que ustedes de pronto no conocían, ¿no? La mora es un caso bonito. Hay una mora albina en Arcaú, ¿no? Encontramos una mora albina, es blanca y tiene un sabor delicioso. De hecho, uno no sabe cuándo está madura, porque ya estará madura, está más blanca. Más blanca. Es interesante, pero es algo exótico y sabroso. Les puedo decir que es sabroso. O unos tubérculos andinos que se han perdido, los uyucos, otras papas nativas, las del corazón rojo, y al ser rojo pues tiene antioxidantes y bueno, ya no responden lo mismo a la fritura, porque entonces ahí vienen, ustedes son ese laboratorio de transformación. Claro, entonces ya no la vamos a fritar como unas papas de chips, sí. Ya va a haber que buscar otra temperatura para el aceite, y todo esto cambia y ahí nos vamos ajustando. Los almidones es un caso espectacular. Nuestra bienestarina, ¿no? Industrialmente usted consigue máquinas para extraer almidones de maíz, usted no consigue una máquina o va a exportar una máquina de China para almidón de yuca,
o de arracacha o de papa. No, el mundo está diseñado para para estos grandes commodities, ¿no? Pero ustedes pueden empezar a trabajar a eso. Y pues cada gobierno, la bienestarina, yo me acuerdo, esto siempre va a ser un tema. No, necesitamos sustitución de importaciones. Listo. Yo me sueño una bienestarina que sepa abuelita, ¿no? Que si estoy en el Pacífico, venga del Chontaduro. Que si estoy en la zona cafetera, venga de la arracacha o de la chira, o del chachafruto o de la papa si estoy en el altiplano, que me sepa abuelita. Y ahí está. Pero ¿quién hace esa investigación o quién hace esos procesos? Y a niveles industriales uno sale a buscar maquinaria por fuera para lograr eficiencia. Tenemos que empezar a desarrollar esos procesos agroindustriales, por llamarlo de alguna forma, de transformación de nuestros ingredientes que tenemos. Y por ejemplo, ahí me surgió una pregunta, ¿cómo es el papel del sector público y el sector privado también dentro de esa, llamémoslo así, agroindustrialización? Lo que pasa es que el sector privado acá, pues digamos, no es tan grande. Aquí esto no tenemos esos monstruos de los alimentos, un Nestlé, no sé, un Cargill, son aproximaciones un poco más modestas que tener un área de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación. Pues nuestras compañías privadas no tienen de eso, no sé, una cervecera o algo así grande. Pero nosotros manejamos a un nivel muy pequeño. En ese sentido, el Estado tiene un papel de subsidiador de esta transformación de nuestras materias primas, que yo creo que podría ser importante, esos subsidios, esa bienestarina que nos soñamos, ¿no? Que el comercio global de cereales colapsa y nos quedamos sin insumos para esto. Hay un tema de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, pero pues tenemos estas otras opciones, sí, tenemos la infraestructura para aprovecharla. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en máquinas para el aprovechamiento de chía, pero todavía estamos en unos niveles de desarrollo que todavía son muy rudimentarios, que necesitamos llegar a unos niveles de eficiencia mucho más grandes. Pero ahí vamos y ahí las tenemos, y la idea es hacerlas masivas, pero por ahora son prototipos. No tenemos una línea de ensamblaje de esto, ni un taller que se le mida a construir esto, porque todavía no hay un nivel de rentabilidad, ni una línea de crédito, o sea, es decir, hace falta como ese entorno económico que nos permita aprovechar ese escalamiento de lo que tenemos. Y siguen siendo cosas muy de gourmet, muy de nicho, muy, no sé, en el caso de ustedes, de, no sé, un restaurantico por allá exclusivo en Villa de Leyva, o sí, algo muy, muy de nicho, muy no masivo. Y tenemos que llegar a ese escalamiento para hacerlo un poco más masivo. Bueno, Juan Diego, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación al Club de Emprendedores. Sabemos pues que es un tiempo que tú sacas de tu agenda, pero por último quería que a todos los que nos escuchas o que nos están viendo, que le des un consejo a todas esas personas que quieren emprender, que quieren iniciar en el sector agrícola, ya sea urbano, expansivo, desde la casa, ancestral, desde cualquier de estas opciones que tenemos en la agricultura. ¿Qué consejo le damos a este emprendedor? Bueno, es una pregunta difícil porque no tengo la autoridad moral de ser emprendedor para poderlo dar. Pero a partir de la experiencia, lo que le toca a uno vivir del ejercicio profesional como investigadores, conozcan muy bien en lo que se van a meter, lean, consuman literatura. Y no cualquiera, o sea, yo sé que puede haber mucho en redes sociales, en un Pinterest, que alguien hace una cajita para el balcón, cositas así, pueden ser estéticas, pero vayan mucho más allá. ¿Qué quieren? ¿A qué nivel lo quieren hacer? Consuman información y utilicen tecnología. Eso sería muy importante. Tomar decisiones informadas va a mitigar el riesgo. El sector rural es de muchos riesgos. Que el clima, que la peste, que la plaga, que la enfermedad, que el mercado. La comercialización. El conflicto armado. Esto está lleno de riesgos, que el crédito, que esto está lleno de riesgos, que la seguridad, en fin.
La mejor forma de mitigarlos es consumiendo tecnología y eso va a disminuir bastante sus riesgos y el impacto de sus riesgos. Tecnología de clima, de predicción, un análisis de suelo para que no esté botando el fertilizante, consiga una buena semilla con calidad sanitaria, con calidad genética, con calidad fisiológica. Consuma tecnología. No va a valer más y lo va a llevar a tomar buenas decisiones y a ser menos expuesto al riesgo y a tener éxito a cualquier nivel, a un nivel doméstico, a un nivel industrial, en fin, yo sí les recomendaría que antes de meterse en un emprendimiento echen lápiz y papel y lean bastante. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahí la biotecnología juega un papel importante para entender si, en este caso que nos compete la gastronomía, pero también la agricultura aplicada al sector salud, sector belleza? O sea, ¿tú crees que la biotecnología es un insumo suficiente para eso? Es complementario y es bueno. Y cada vez hay más recursos de biotecnología que está más inocuo, evaluando los riesgos también, porque a veces son cajas negras que uno no sabe qué va a salir de ahí, pero cada vez hay más restricción y ética en el uso de estas tecnologías. Entonces, en un futuro, y ya lo son, el ejemplo que les comenté del arroz con precursores de vitamina A es biotecnológico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias otra vez, Juan Diego, por aceptar esta invitación. Para nosotros, el Club de Emprendedores, es un placer haberte tenido hoy aquí en este podcast y pues como siempre concluimos todos nuestros capítulos diciendo que la gastronomía impacta tanto el tejido social, cultural y económico de una región y como lo vimos en este capítulo, la agricultura es la parte fundamental de la gastronomía tanto para una región y para el individuo. No sé, Diego, si quieres hablar otra conclusión. Sí, pues obviamente interpretar el territorio, conocer dónde estamos, tanto el entorno biofísico, lo cultural. Y bueno, en este caso nos dimos cuenta que las cadenas de valor y la conciencia colectiva es supremamente importante para que un proyecto de esto salga adelante. Y como siempre, compartan, denle like, escríbanos en la caja de comentarios. Vamos a dejar ahí el link de las redes sociales de Juan Diego para cualquier cosa que también quieran investigar también con Agrosavia y recuerden también inscribirse siempre a nuestro programa de fortalecimiento del Club de Emprendedores, así que los esperamos en el próximo capítulo. Gracias a todos.